Buenas tardes, bienvenido a esta nueva sesión del seminario del área de estadística de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Les recordamos que el área de estadística de la Universidad de los Andes está conformada por la Escuela de Estadística encargada de administrar el posgrado en estadística, donde egresan con el título de licenciados en estadística, equivalente a estadísticos o ingeniero estadístico en otros países, y el Instituto de Estadística Aplicada y Computación, que administra dos programas de posgrado, el programa de maestría y el programa de doctorado, que tiene el programa de maestría tiene una cohorte vigente y el programa de doctorado está por iniciar una nueva cohorte también. Este seminario, bueno, llega a ustedes gracias al apoyo de ULA Fases Virtual, que provee la plataforma Zoom, aunque a veces trabajamos también con una plataforma alternativa, que es la del Instituto de Estadística Aplicada y Computación, y nos presta también cierto apoyo también EduAula. También. Hoy tenemos el honor, ¿verdad? De contar con un invitado de la casa. Se trata de Brian Gómez, el profesor que ingresó en años recientes a la Escuela de Estadística. Él es estadístico o licenciado en estadística egresado de la Universidad de los Andes y posteriormente hizo sus estudios de maestría en estadística en el Instituto de Estadística Aplicada y Computación, donde presentó su trabajo de grado que precisamente trata sobre el tema que va a tratar el día de hoy en su conferencia. Adicionalmente, ¿verdad? Brian, ¿verdad? El que va a presentar una conferencia llamada Análisis de clases latentes para medir satisfacción de clientes de supermercados, ¿verdad? Esta presentación está basada en, además de su trabajo de grado, en un artículo que se publicó, salió publicado muy recientemente en la revista Economía. La revista Economía es una revista que está en algunos índices regionales y es una revista que edita la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, específicamente el Instituto de Estadística Económicas y Sociales, el IES, ¿verdad? Yo les voy a compartir el enlace del artículo, ¿verdad? El artículo fue subido, fue colocado en las plataformas virtuales el día viernes pasado, el viernes 15, ¿verdad? Que está muy reciente, ¿verdad? Y es un artículo escrito en coautoría con los profesores Luis Nava, Douglas Rivas y mi persona también en ese caso. Entonces, bueno, nuevamente reiterar, ¿verdad? Que para nosotros es un honor contar con la presentación de Brian y entonces dejo con ustedes entonces la palabra a Brian Gómez. Puedes compartir pantalla cuando quieras, Brian, que ya eres coanfitrión. Entonces, Ok, muchas gracias, profesor. Entonces, bueno, tal como lo acaba de comentar el profesor, déjeme presentarme también. Me llamo Brian Gómez, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, aquí en Mérida. El trabajo que vamos a exponer, la investigación que vamos a exponer a continuación, es producto o es una investigación, la cual se produjo un artículo, en la cual vamos a hacer aquí vamos a hacer un resumen de los resultados obtenidos más importantes. Para mayor profundización sobre los resultados, procedimientos que utilizaron, como lo comentó el profesor, los invitamos a que accedan a la página web de la revista de Economía de FASE para entrar en detalles con respecto a lo que vamos a hablar a continuación. Muy bien, nosotros vamos a exponer o vamos a hablar sobre el uso del análisis de clases latentes para medir la satisfacción de los clientes de supermercados. La exposición va a estar dividida en cuatro grandes áreas: la introducción, la metodología utilizada, los resultados que hemos obtenido y las conclusiones a las cuales llegamos. Entonces, empezando con la introducción,
La satisfacción del cliente es un fenómeno que es difícil de medir, difícil de investigar, pero es que es de suma importancia saberlo estudiar para cualquier empresa, organización que preste algún servicio. Conocer el nivel de satisfacción del cliente con un determinado servicio y sobre todo determinar cómo se construye y caracteriza resulta fundamental para tomar decisiones enfocadas en mantener y mejorar aquellos factores que la determinan. De esta manera, nosotros consideramos que es muy importante contar con un instrumento que pueda cuantificar y cualificar la satisfacción de una manera acertada y verificar cuáles son las dimensiones que la componen y la determinan. El objetivo general de la investigación fue aplicar el método de análisis de clases latentes para medir la caracterización de la satisfacción de los clientes de 3 grandes supermercados de España. Estos supermercados, lo vamos a ver más adelante, son Carrefour, denominados Carrefour, Mercadona y Día. Como objetivos específicos, nos propusimos describir las variables sociodemográficas que definen a los clientes de los supermercados. Vamos a clasificar a los clientes de los supermercados en grupos de acuerdo con sus niveles de satisfacción, sin variables explicativas, como lo propone el modelo incondicional, y con variables explicativas siguiendo el modelo condicional. Finalmente, vamos a comparar estos dos modelos, tanto el incondicional como el condicional, y determinar cuál clasifica mejor a los clientes en función de sus niveles de satisfacción. Empezando con la metodología, vamos a hablar un poco lo que es el análisis de clases latentes. El objetivo de análisis de clases latentes es segmentar la tabla o hipercubo de contingencia creada a partir de variables observadas, que vamos a llamar, o también conocida como manifiesta, por una variable no observada. Esa variable, también conocida como latente, es la variable que vamos a crear a través de ese conjunto de variables manifiestas. Algunas características de las clases latentes es que se supone que las respuestas a todas las variables manifiestas son estadísticamente independientes con respecto a las variables de la variable latente. Esto es conocido como independencia local o condicional. De esta manera, el modelo asocia a cada individuo a una clase latente en términos de probabilidad. Es decir, se puede determinar el valor esperado con el que cada individuo responde a cada variable observada. También, el modelo estimado no estipula el número de clases latentes. Nosotros vamos a utilizar un conjunto de estadísticos que nos van a permitir a nosotros saber cuál es el número de clases más óptimas o el número de clases óptimas que se pueden formar. Muchas veces, cuando ya el investigador tiene información sobre ese fenómeno que está estudiando, él puede seleccionar de manera arbitraria el número de clases que desea utilizar. Finalmente, estos modelos pueden verse como un caso particular modelo de regresión, donde sería posible incluir variables predictivas de la membresía de cada observación de una clase latente. Esto es lo que vamos a hacer o lo que vamos a explicar más adelante con el modelo de clases latentes condicional, con covariables. Un poquito más formal, la definición de clase latente. Nosotros tenemos J variables manifiestas, categóricas politómicas, cada una con K sub J posibles respuestas para los N individuos que tengamos. Y sub JK va a ser el valor observado de las J variables manifiestas para el individuo I. Tal que esa variable Y sub JK va a valer 1 si el individuo I da la respuesta K de la variable J y 0 en otro caso. Esto nos va a ayudar a formar una probabilidad. Esta probabilidad la vamos a representar como pi JRK, que es la probabilidad condicional de que una observación de la clase iésima produzca el késimo resultado de la variable jésima. También tenemos lo que es PR. Ella representa la probabilidad incondicional de que un individuo pertenezca a una clase R antes de tomar en cuenta el valor de la variable y y jk. Esto es lo que vamos a conocer como la probabilidad a priori. Algunos supuestos del modelo, entonces, lo que vamos a construir son probabilidades. La probabilidad de que un individuo I honore un conjunto de J respuestas de resultados de las variables manifiestas, asumiendo las condiciones de independencia local de los resultados, dado la pertenencia a una clase R, es la fórmula que tenemos en la ecuación 1. Una probabilidad de pertenecer a o observar la variable Y sub I con
la R-ésima clase. Si desarrollamos un poquito algebraicamente esta probabilidad, podemos obtener lo que es la función de densidad, o en este caso, ya que estamos hablando de probabilidades categóricas, la función de masa de probabilidad. La ecuación número 2 es la probabilidad de observar la variable y su y, dado esas probabilidades, y tenemos esa ecuación. Aplicando el teorema de Bayes, aplicando un poquito de álgebra no muy complicada, nosotros podemos obtener lo que es la probabilidad a posteriori de que cada individuo pertenezca a una clase latente usando la regla de Bayes. ¿Qué es esta probabilidad? Esta probabilidad va a ser la probabilidad de pertenecer a la clase R-ésima, dado que se observó la yesiésima observación. Esto lo vamos a hacer con las clases desde 1 hasta R mayúscula. ¿Cómo se estima el modelo? Para estimar el modelo, numéricamente vamos a hacer el método de máxima verosimilitud a través del logaritmo de maximización EM. Este algoritmo se divide en dos etapas. En la primera parte, en la fase de la esperanza, calculamos la probabilidad de membresía a cada clase latente. Posteriormente, en la fase de maximización, los parámetros estimados se actualizan maximizando la log verosimilitud de cada probabilidad a posteriori. Como dijimos anteriormente, para saber cuántas clases debemos crear o debemos formar, hay varias maneras de hacerlo. La estimación no estipula una cantidad de clases latentes. Esta se puede determinar a partir de la teoría o por experiencias empíricas previas, según la información del experto que esté estudiando ese fenómeno que desea clasificar por una variable latente. Nosotros generalmente usamos lo que es el criterio de información bayesiano, el B y C, el estadístico chi cuadrado y el estadístico G cuadrado, asimismo también como la entropía. Lo más común en el análisis de clase latente es seleccionar el B y C. Algunas formas de cómo calcular estos estadísticos, el chi cuadrado, el G cuadrado. Esta fórmula lo que nos dicen es que nosotros vamos a obtener es una diferencia al cuadrado entre los valores observados y los valores esperados. Nosotros lo que buscamos será minimizar estos valores o estos estadísticos. Ok, como datos, nosotros, bueno, partiendo todavía en la metodología, nosotros usamos un estudio publicado en el libro denominado Análisis de datos con R, una aplicación a la investigación de mercados. En este libro, ellos toman una muestra de 2.400 clientes de supermercados de España. Estos supermercados que involucra el estudio son Mercadona, Carrefour y Día. Este cuestionario que nosotros utilizamos está dividido en dos grandes bloques de preguntas. El bloque 1 habla o determina la percepción de los clientes sobre los supermercados. Estos son un conjunto de preguntas relacionadas estrictamente a las características de esos supermercados. Y el bloque 2 es información sociodemográfica y económica de los clientes encuestados. El bloque 1 se encuentra estructurado en 5 dimensiones. Para nosotros, estas van a ser nuestras variables manifiestas con las cuales vamos a hacer las clases latentes. Estas variables o estas variables manifiestas son necesidades de comprensión, necesidades de información y asesoramiento, necesidades operativas, ofertas de productos y servicios y centros. Cada una de ellas tiene un conjunto de variables que están allí. Por ejemplo, necesidad de comprensión son 4 preguntas, necesidades operativas 7, etcétera. El bloque 1, originalmente, como lo tomó el libro y ese profesor que hizo la encuesta, las preguntas, esas variables del bloque 1, están medidas en una escala de Likert del 1 al 10, donde 1 es completamente insatisfecho y 10 es muy satisfecho. Entonces, el autor y las técnicas que utiliza en ese libro para medir la satisfacción, utiliza técnicas cuantitativas, es decir, estas variables las manejan desde el punto de vista como que fueran cuantitativas o numéricas. La idea de nuestra investigación es que cuando nosotros tenemos una escala de Likert con 10 posibles respuestas, se pierde la concepción o se pierde el principio de lo que es la satisfacción o cómo medir esa satisfacción. Medir o la diferencia, por ejemplo, entre dos, una persona que dé 2, una persona que dé 3,
no se entiende muy bien o puede ser pasar desapercibido cuál es esa diferencia. Nosotros lo que hicimos en esta investigación fue recodificar o reagrupar ese conjunto de posibles respuestas en una nueva escala de Likert con valores del 1 al 5. Nosotros agrupamos los valores del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, 7 a 8 y 9 a 10 y lo llevamos a una escala de Likert del 1 al 5, donde 1 es completamente insatisfecho y 5 muy satisfecho. De esta manera, para aplicar el análisis de clase latente, nuestro insumo van a ser la respuesta a las 5 dimensiones de la encuesta, que estas van a ser nuestras variables manifiestas, y cada una de esas variables observadas, ahora, con la recodificación que hicimos, posee 5 posibles respuestas, variables o esas respuestas van del 1 al 5. ¿Qué es lo que esperamos obtener al hacer la investigación? Esperamos obtener Creo que se desconectó Brian. Ya debe estar por conectarse nuevamente. Está ingresando nuevamente. Tuvo una breve interrupción del internet y ya está por ingresar nuevamente a sala. ok, esto es lo divertido como de la conexión aquí en Venezuela. Disculpen por una falla de internet. Había dicho que íbamos a empezar con la exposición de los resultados. A continuación, mostramos el análisis descriptivo del segundo bloque de preguntas. Estas preguntas son las características sociodemográficas y económicas de los clientes encuestados. Esto lo dividimos por establecimiento. Podemos ver que haciendo las pruebas estadísticas correspondientes, hay una diferencia significativa en el monto de la compra con respecto a los tres supermercados encuestados, Carrefour, Día y Mercadona. También hay una diferencia significativa con respecto al ingreso mensual de los clientes según o en función del supermercado en el cual hacen la compra. Haciendo una prueba de independencia entre la variable tipo de establecimiento y género y estado civil, vemos que no hay diferencia, o mejor dicho, no existe una relación estadísticamente significativa entre el establecimiento y el género del cliente, y de igual manera entre el establecimiento y el estado civil. Este conjunto de variables nosotros la vamos a utilizar en el modelo condicional. Entonces, bueno, aquí vemos que si hay una relación importante entre el monto de la compra y el ingreso mensual. Aquí mostramos cómo se comportan las variables estado civil con respecto a los tres tipos de supermercados. Predomina el estado civil soltero en los tres supermercados, seguido de el estado civil de unido. Este comportamiento lo observamos tantos, ¿sí? No sé qué podría preparar. Este comportamiento lo observamos viendo solamente la variable estado civil y también dividida por supermercado. Con respecto a la compra media, vemos que el monto de la compra, la mayor cantidad de personas en el supermercado día gastan entre 15 y 30 euros. Aquí la unidad de medida son los euros. En los supermercados Carrefour y Mercadona, la mayor cantidad de las personas gastan aproximadamente entre 46 y 60 euros en esos supermercados.
Para crear o para hacer el análisis de clase latente, utilizamos el software RStudio y específicamente las librerías Polka y LSA Barcel. La librería Polka permite estimar en forma condicional e incondicional y la librería LSA Barcel admite estimar en forma condicional e incondicional. Además permite extraer variables redundantes dentro de las manifiestas. Tiene 3 algoritmos de selección de variables. Uno de ellos es de tipo algoritmo genético y en cualquiera de ellos admite cambiar la cantidad de iteraciones y tolerancia. Entonces, como lo dijimos anteriormente, al momento de estimar el número de clases para el número de clases óptimo que deseamos encontrar, no hay un solo criterio. Nosotros nos guiamos o nos vamos a guiar por el B y C. Nosotros vamos a tomar, o la regla es tomar aquel modelo que presente menor B y C. Sin embargo, para preservar el principio de parsimonia y tratar de explicar esta variable satisfacción de la manera más sencilla posible, decidimos utilizar 4 clases latentes. Si vemos, el B y C va disminuyendo paulatinamente, toma el mínimo en 5, pero entre 4 clases y 5 clases no hay mucha diferencia. Si vemos estos valores, bueno, tanto el B y C como el A y C y el G cuadrado, vemos que el punto de corte se hace en la clase número 4 aproximadamente. Entonces, por este motivo, decidimos seleccionar un modelo con 4 clases latentes. Las variables manifiestas, que son las que están en el bloque número 1 de esta encuesta, bueno, aquí no lo he dicho, estamos haciendo el modelo de clase patente 5 variables, o lo que es el modelo incondicional, y aquí vemos el comportamiento de cada una de esas variables manifiestas en las 4 clases que hemos estimado. Este comportamiento que presenta esta primera dimensión, que es necesidades de comprensión, se va a mantener en las otras dimensiones. La clase número 1, aquí vemos que la mayor probabilidad se encuentra en el nivel número 4. El nivel número 4 para nosotros es satisfecho. En este caso, la clase número 2, la probabilidad más alta también se encuentra en la clase de satisfecho, mientras que en la clase número 3, las probabilidades más altas se encuentran en el nivel número 2, que es insatisfecho, y para la clase número 4, la probabilidad más alta se encuentra en la valor número 3, que es imparcial o neutro, que es decir, un nivel de satisfacción neutro. Este comportamiento similar lo vamos a ver o lo observamos en las demás dimensiones. Vemos que la diferencia entre la clase 1 y 2 es que la clase 1 en las otras dimensiones generalmente toma el máximo valor es en el valor de 5. Toma, mejor dicho, toma la mayor probabilidad en el valor de 5. Mientras que la clase 2 sí se mantiene constante generalmente en el valor de 4. Entonces, estimando o estudiando estas probabilidades, podemos agrupar o podemos encontrar efectivamente una variable que denota la satisfacción de los clientes, que la podemos encontrar en 4 grandes grupos. Aquí seguimos teniendo las probabilidades que hemos estimado en cada una de las 4 clases. Están en negrito, están resaltadas aquellas por clase donde tenemos la mayor probabilidad. Aquí tenemos la dimensión necesidades operativas. Aquí tenemos la dimensión centros específicamente. Bueno, no lo he comentado, estas son preguntas, todas estas son preguntas relacionadas a las características de los supermercados. Estimando esto, obtenemos las probabilidades de cada clase. La probabilidad para las 4 clases, para la clase 1 es 0.2014, para la clase 2 0.4077, la clase 3 0.1248 y para la clase 4 0.266. Esto es la probabilidad de pertenecer a cada una de estas 4 clases que hemos creado. Podemos encontrar o podemos decir que esta variable que acabamos de estimar, esta variable clase latente, la podemos denominar como nivel de satisfacción. La clase 1 la podemos catalogar como cliente muy satisfecho, la clase 2 como cliente satisfecho, la clase 3 cliente insatisfecho y la clase número 4
y la clase 4 como los clientes con satisfacción imparcial o neutra. Ahora, una pregunta que nos hacemos o que nos hicimos es, dos personas que tengan el mismo patrón de respuesta en esas variables manifiestas, ¿cómo influye su nivel de satisfacción con sus propias condiciones sociodemográficas o socioeconómicas? El nivel de satisfacción es el mismo para un hombre de 18 años que para una mujer de 50 años. ¿Cómo influye también el ingreso o el monto de la compra en su nivel de satisfacción? Para este caso, para estudiar o para dar respuesta a estas interrogantes, vamos o creamos lo que es el análisis de clases latentes con covariables, también conocido como el modelo condicional. Las covariables que utilizamos para estimar este modelo fueron el establecimiento, donde hizo la compra, el género, el estado civil, la edad, la compra media y el ingreso promedio de los clientes. Al estimar esta nueva clase latente, al estimar esta nueva clase con cuatro grupos igual con covariables, observamos que el B y C disminuyó. Es decir, este modelo ahora con covariables tiene mejor parsimonia o logra explicar mejor lo que es la satisfacción que el modelo sin covariables. Aquí hemos estimado, aquí encontramos los coeficientes estimados para las covariables con la clase de referencia. En este caso, se utiliza la clase 1. La clase 1, recordamos que es la clase muy satisfecha. Aquí obtenemos los p-valor para aquellas variables que resultan estadísticamente significativas para explicar esta variable latente. Entonces aquí para interpretar estos coeficientes, nosotros vamos a, primero que nada, ver aquellos cuyo p-valor sea menor al clásico 0.05 y para estimar la relación de cambio, también conocido como odds, le vamos a aplicar exponencial o vamos a elevar al exponente cada uno de esos coeficientes estimados para ver la relación de cambio que hay entre las variables con respecto a la satisfacción. A continuación, presentamos lo que se denomina razones de ventaja, también se conoce como los odds ratio, de cómo cambia, cómo influyen estas covariables en el nivel de satisfacción. Estas interpretaciones no son difíciles, pero hay que tener un poquito de cuidado. Aquí no lo vamos a explicar todo, vamos a explicar unos ejemplos para ver cómo es ese nivel de satisfacción. Vamos a ver este conjunto de variables. Vamos a explicar qué implica este 4.11. Este 4.11 que está aquí, lo que implica es que es 311% más probable pasar de la clase 2 a la clase 1 cuando hacemos la compra en el supermercado de ida. Perdón, pasar de la clase 1 a la clase 2. Es decir, la clase 1 es la clase de clientes muy satisfechos. Es decir, es más probable pasar de muy satisfecho a satisfecho cuando la compra se hace en el mercado de ida. Y esto lo vamos a comparar al mismo tiempo con el nivel base de comparación. Aquí el nivel base de comparación que utilizó R es el supermercado Carrefour. ¿Qué implica esto? Esto implica que los clientes del supermercado Día están menos satisfechos que los clientes del supermercado Carrefour. ¿Por qué? Porque están pasando, hay mayor probabilidad de pasar de muy satisfecho a satisfecho, de comprar en el mercado Día en comparación a comprar en el mercado Carrefour. Y así ocurre tanto de la clase 1 a la clase 2, es más posible, bueno, no vamos a hablar de probabilidad, que eso no es una probabilidad. La razón de ventaja, los odds ratio, se incrementa en los tres casos. Pasar de la clase de muy satisfecho a satisfecho, de muy satisfecho a neutro y de muy satisfecho a insatisfecho. Ocurre una relación inversa, por ejemplo, con el establecimiento del supermercado Mercadona. Este 0.43 lo que implica es que la posibilidad de pasar de muy satisfecho, que es la clase 1, a la clase 2, que es satisfecho, se disminuye en 1 menos 0,43, se disminuye en 57%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los supermercados, que los clientes que hacen las compras en el supermercado Mercadona están más satisfechos que los clientes que hacen las compras en el mercado Carrefour. Esto ocurre en las tres posibles clases. De esta manera encontramos que las variables estado civil,
el gasto en la compra y el establecimiento donde hace la compra genera un impacto en la satisfacción del cliente con respecto a su compra. Esto lo podemos resumir o esto lo podemos ver de la siguiente manera. Para la variable estado civil, los clientes en estado civil unido, casado y viudo están menos satisfechos que los clientes solteros. Quizás ir a hacer compras al supermercado sin nadie que lo moleste a uno genera mayor satisfacción que tener a alguien al lado de uno. O sea, quizás. Los clientes en estado civil separado están más satisfechos aún así que los clientes solteros. Esto nos lleva a inferir otras cosas en otras áreas que no vamos a hablar en este momento. Para la variable compra media, a medida que se incrementa el monto de la compra, aumenta la probabilidad de estar muy satisfecho. Es decir, entre más satisfecho está la persona, está el usuario, el cliente, mayor es la compra, mayor es el monto que hace en la compra. Y con la covariable establecimiento, los clientes que realizan las compras en el supermercado día presentan menores niveles de satisfacción en comparación a los que hacen las compras en Carrefour. También hay más clientes del supermercado Mercadona que están muy satisfechos en comparación a los clientes de Carrefour. Y por simple transitividad, podemos decir que el mayor nivel de satisfacción se encuentran en los clientes que hacen las compras en el supermercado Mercadona, seguido de Carrefour y por último Día. De esta manera, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Efectivamente, podemos ver o podemos determinar que pudimos encontrar una variable latente que hemos denominado nivel de satisfacción que agrupa a los clientes en 4 grandes grupos. Estos grupos son grupos de clientes muy satisfechos, la clase 1, la clase 2, clientes satisfechos, la clase 3, clientes insatisfechos y la clase 4, clientes imparciales. Haciendo la estimación de la clase latente con covariables, o lo que es el modelo condicional, se logró ver que las 5 variables manifiestas logran formar también una variable con 4 clases latentes. El modelo de clases latentes con covariables tuvo mejor ajuste que el modelo sin covariables, tuvo menor B y C. El estado civil influyó en un cambio variado en el nivel de satisfacción. El monto de la compra media influyó positivamente en el nivel de satisfacción. Y finalmente, el establecimiento con mayor satisfacción son los clientes del supermercado Mercadona, mientras que los clientes menos satisfechos son los que hacen las compras en el supermercado Día. Y bueno, aquí tenemos las referencias que hemos utilizado y esta fue la investigación, también el artículo que está publicado en la revista de Economía. Esta fue la investigación que se hizo con el profesor Borges, que también ayudó a hacer este estudio. Y de esta manera concluyo mi exposición o mi explicación. Profesor Borges, toma la palabra. Bueno, no sé si los presentes, los usuarios, los que presentes tendrán preguntas para responder con mucho gusto. Sí, bueno, muchas gracias, Brian, por la presentación, la excelente presentación. Si abrimos entonces el espacio para preguntas y comentarios, lo pueden hacer de 2 maneras, o bien a través de abriendo el micrófono, o lo pueden hacer a través del chat también. Adelante, los escucho. Yo les compartí en el chat este, el link del artículo. De todas maneras, al compartir la grabación, ¿verdad? También les voy a colocar el link en la descripción del video en YouTube. Se sube a través del canal de YouTube, de 2 canales de YouTube específicamente. Eso debe estar disponible para esta misma semana. También ahí en la grabación de la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario entre los presentes?
Parece que nadie se anima, ¿no? Mientras tanto, entonces yo voy a... Son muy tímidos. La profesora Givelli está haciendo un estudio también en clase latente, ya debe tener bastantes preguntas. Vamos a esperar que la profesora Givelli nos haga o algún comentario, inclusive, no preguntas, comentario, sugerencia, recomendación. Estamos atentos, profesora. O también los otros participantes, claro. Silencio, profesor Borges. Si tiene algún comentario usted. No, no te escuchamos, ahí escribiste en el chat. Sí, voy a compartir pantalla para entonces, mientras alguien se anima a, a hacer preguntas, ¿verdad? Anunciarle la próxima charla, ¿verdad? Ahí están viendo la, la lámina, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? Sí. Bueno, la próxima charla va a ser después dentro de 2 semanas, porque la próxima semana tenemos, es no laborable acá en Venezuela porque las universidades dan toda la Semana Santa. Entonces, dentro de 2 semanas, ¿verdad? A las 3 de la tarde, hora de Venezuela, o 2 de la tarde, hora de Colombia, Perú y Ecuador, ¿verdad? No doy las horas de los otros países porque ahorita con el equinoccio de primavera cambian las horas en muchos países. Va la doctora Liliana López Klein, que es profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, nos va a dar una conferencia sobre perspectivas y retos en estadística genómica. La publicidad de esta presentación va a estar disponible a finales de esta semana. Voy a dejar de Eh, compartir. pero, Entonces, disculpe, profesor, la profesora Givelli acaba de hacer un comentario en el chat. ajá, Ella dice, bueno, los leo, bueno, ahí están para todo. Ella dice, muy buena presentación, profesor. Me llamó la atención que no trataran a los solteros y separados en el mismo grupo. De hecho, ujú, ambos presentan niveles, sí, presentan similares niveles de satisfacción. Bueno, el estado civil entre soltero y separado es, o sea, o quiero decir, el estudio, como se tomó los datos, tomaron 5 niveles para la variable o para la categoría estado civil, toman 5 niveles diferentes. Nosotros los tomamos como niveles diferentes, tal cual como están en la base de datos original del libro. Entonces, allí hubo, con respecto a los niveles de satisfacción, fue un poquito variado, pero los que mayor nivel de satisfacción presentan efectivamente son los clientes solteros por encima de los demás. Hay no una confusión, hay un poquito en algunos casos los clientes separados presentan mayores niveles de satisfacción, pero en los casos cuando pasamos de la clase número 3 a la clase número 1 solamente, mejor dicho, de la clase 1 a la clase 3. La clase 1 es de muy satisfecho, a la clase 3 clientes insatisfechos. En los otros niveles, de la clase 1 a la clase 2, de la clase 1 a la clase 4, ganan o hay mayor probabilidad, mayor nivel de satisfacción en los clientes solteros. Con eso, respecto a esa afirmación que hace la profesora. sí. Ujú. Esa es la razón por la cual se decidió trabajarlos por separado, pues también, eso también, porque hay diferencias también en eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? A la profesora de Givelli, ¿verdad? También agradece la participación en la revista Economía. De hecho, ella forma parte del grupo editor de la revista también. Y entonces los invitamos también a considerar sus trabajos a la revista Economía, que está haciendo los esfuerzos por ponerse al día. Este año ya debe estar completamente al día para el año 2024, según tengo información. Ahí está el correo, ella comparte el correo, también se les va a compartir el correo electrónico al momento de subir la grabación. Y entonces,
con el comentario que esto está basado, esta conferencia estuvo basada en el artículo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, simplemente agradecer y felicitar al profesor Brian, ¿verdad? Por su excelente presentación e invitarlos a que sigan el seminario, estén atentos a la grabación. Yo les informaré se informa vía redes sociales, y se informa también a través de algunas listas de difusión también. Y estén atentos también a la programación de las próximas charlas de conferencias del seminario. Entonces, muchísimas gracias, profesor Brian, muchísimas gracias a los asistentes y nos vemos en 2 semanas, unas 2 horas antes, también tanto para Venezuela como, bueno, para todo el mundo. Lo que pasa es que algunos países cambian de hora esta semana. Bueno, muchas Bueno, me gracias. despido. Muchas gracias, profesor, por toda esta colaboración, por todos estos simposios, todas estas exposiciones que usted lleva a cabo. Entonces, agradecido y gracias por dejarme participar en ello. Espero que haya sido de su agrado y gracias a todos los participantes por haber asistido a a este simposio, a esta charla, por decirlo así. Bueno, saludos de la parte de la profesora Marianela Luzardo, que se está conectando también desde Medellín también, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces los invitamos para dentro de 2 semanas a la continuación del seminario. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, profesor Brian, nuevamente, ¿eh? Chao, hasta luego, profesor. Feliz día.